Ahí está. Muy bien. Ahorita comencé a grabar. No quedó grabada la oración, pero ya, ahorita sí ya estoy grabando la clase. Muy bien, hermanos. Hace 3 semanas que no nos vemos. Pues precisamente era para dejar el espacio, ¿verdad? Para que nos adecuáramos a las actividades del mes de la familia, ¿verdad? Que la iglesia se desarrolló. Espero que pues los de la iglesia hayan podido participar, ¿verdad? En las propuestas que se hicieron, ¿verdad? Y que hayan disfrutado también. ¿Recuerdan la última clase de qué hablamos? ¿Alguien recuerda? Vamos a hacer un breve repaso. Hermanos. Los beneficios. Eso. Sobre los beneficios de la salvación, hermano. Es correcto, así es. Así es, ese era el tema exactamente. Vimos un beneficio nomás. ¿Recuerdan cuál fue? Justificación. La justificación. La justificación, ¿verdad? Que fue muy, muy importante, ¿verdad? Aprender, ¿verdad? O sea, que somos justificados, ¿verdad? Y vimos ahí un video, ¿verdad? De algo que había sucedido en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, precisamente de eso, ¿verdad? Y ahora vamos a ver la segunda parte, porque hay más beneficios de la justificación. Vamos a ver la segunda parte y ahora estamos ya en la lección 5 del principio número 1. Hoy terminamos el principio número 1. La otra clase ya vamos a comenzar el principio número 2, que vamos a empezar a hablar de Jesucristo. Entonces, vamos a ver la segunda parte de los beneficios de la salvación. Y para recordar nomás, ¿verdad? Vamos a ver nuestra visión, ¿verdad? Recordar que es establecer la base de la doctrina cristiana y formar discípulos que den fruto, ¿verdad? Para eso estamos acá, ¿verdad? Para que podamos dar fruto después de todo esto, ¿verdad? Y si ya los estamos dando, pues que sigan aumentando y mejorando los frutos que sigamos dando. De acuerdo a Mateo 28:19. Nuestra misión, pues, acompañar en el proceso de formación cristiana y de crecimiento espiritual a los creyentes recién convertidos, a los hermanos reconciliados de nuestra iglesia y cualquier persona que desee conocer a Jesús como su Salvador personal. Aquí recordarles, ¿verdad? Que sí, pueden incorporar un amigo, ¿verdad? Que no es cristiano, lo pueden incorporar a las clases de avance para si va a servir, ¿verdad? Esto para que un amigo acepte a Cristo, bienvenido sea. Vamos a hacer algunas actividades, ¿verdad? Unos viajes misioneros que son requisitos de graduación, actividades evangelísticas como desayunos con invitados, actividades en áreas de acción de la Iglesia Bautista Miramonte. Vamos a hacer apoyos en actividades del ministerio y vamos a unirnos con algunos otros ministerios de acuerdo a cómo se ve la situación de la pandemia, ¿verdad? Eso, algunas actividades que vamos a tener, recordarles sus responsabilidades, asistir a clases, ¿verdad? Puntualidad, participación, compromiso, participar en los cultos y pues, estudiar la palabra de Dios. Aquí vamos a agregar uno. En las recomendaciones que vamos a agregar uno, que sería levantar la mano para compartir o preguntar, ¿verdad? O mantener apagado su micrófono y encenderlo en el momento que necesiten compartir algo. En cualquier momento pueden interrumpir y preguntar, hermanos, no hay pena. Sí, aquí sí somos, ¿cómo se llama? Más flexibles, ¿verdad? Ya somos libres de encender o no la cámara. Respetar la opinión de los demás, aunque no estemos de acuerdo. Y voy a agregar otra recomendación que no la puse, es que si no van a poder asistir a clases, que sí nos avisen, ¿verdad? Para ponerles que no, en la asistencia, ponerles que tienen permiso, ¿verdad? Eso lo van a tomar en cuenta al final de las, ¿cómo se llama? De avance, ¿verdad? De aquí a año y medio que estemos terminando. Entonces van a ver las asistencias, por eso allá en las responsabilidades estaba la puntualidad y la asistencia. Entonces, estamos en el principio número 1, ¿verdad? La salvación. Y ahora vamos a ver, ¿verdad? Siempre los beneficios, la parte 2 de los beneficios de la salvación. El objetivo es reconocer los beneficios de la salvación, fortaleciendo la fe en el Señor Jesucristo y viviendo una relación íntima con Él. Luego tenemos
el siguiente beneficio que vamos a ver después de la justificación es que el juicio nos libera del dominio del pecado. El haber sido justificados, eso viene y lo que hace es liberarnos, ¿verdad? Del dominio del pecado. O sea que nosotros podemos decir al pecado, no, ¿verdad? Ya no me podés obligar, ¿verdad? Ya no te voy a obedecer en eso que me estás pidiendo, ese deseo, ¿verdad? La concupiscencia que tenemos cada uno de nosotros, ¿verdad? Y yo le puedo decir, o sea, ya no, ¿verdad? Precisamente por eso, ¿verdad? Vamos a leer Romanos 6, del 11 al 14. 11, 12, 13 y 14. Estamos cabales. Vamos a leer un versículo cada uno ahí, hermanos. Romanos, familia Vázquez, el 11. Hermana Margarita, el 12. Cualquiera de las dos hermanas. Hermana Ana Ruth, el 13. Y la familia Escobar, el 14. Un versículo cada uno, por favor. Hermanos, vamos a leer. Vamos con el versículo 11. Romanos Dice, 6, 11. Sí. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No se oye, hermana Margarita. Tiene... Eso es. El micrófono. Perdón. No hay pena. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Gracias. El 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vimos de entre los muertos y nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Exactamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos está diciendo Pablo aquí en Romanos, ¿verdad? Versículo 11. ¿Cómo dice que nos consideremos, dice? ¿Cómo dice que nos consideremos? Muertos. Muertos al pecado. Muertos al pecado. Entonces, ¿qué nos está diciendo ahí, verdad? ¿O qué entienden ustedes como entender, como que nos consideremos muertos nosotros al pecado? ¿Qué entienden ustedes, hermanos? Que desaparezca de nosotros el pecado. Que desaparezca, exactamente. Uh-huh. ¿Qué más? ¿Alguien más? La muerte es considerada como una separación, ¿verdad? Entonces, cuando nos dice que nos consideremos muertos al pecado, es que nos pide que nos consideremos que tenemos que estar separados del pecado. Y separados implica no ser partícipes, ¿verdad? De lo que son la desobediencia a los mandamientos que Dios nos ha dejado. De acuerdo. De acuerdo. Así es, hermanos. Es que nosotros, ¿verdad? Como la salvación por ejemplo, cuando tenemos un título, ¿verdad? Universitario, nos graduamos y todo, ¿ok? Ya poquito, ¿verdad? Solo falta la graduación. No, ya me considero licenciado, ¿verdad? Ya me considero ingeniero, porque ya solo falta que me den el título. Es como ya decir, ya obtuve eso, ¿verdad? Ya es seguro, ¿verdad? Entonces, en esta parte, ¿verdad? Es eso, ¿verdad? Que nosotros nos veamos como libres, ¿verdad? Del pecado, ¿verdad? Que nos consideremos, dice, muertos al poder del pecado. O sea, el pecado ya no tiene fuerza sobre mí, ya no me puede dominar, ¿de acuerdo? Y que seamos, dice, y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Que nos consideremos es lo primero, ¿verdad? Entonces, el juicio nos libera del dominio del pecado. Después dice en el número 12, no permitan que el pecado controle la manera en que viven, no caigan ante los deseos pecaminosos. ¿Qué más nos está pidiendo, verdad? Que nosotros rehusemos caer en el pecado, ¿verdad? Porque hay muchas oportunidades, ¿verdad? De caer en pecado. Y dice, no caigan ante los deseos
pecaminosos. ¿De acuerdo? Entonces que nosotros rechacemos ya esa oportunidad que se nos presente. Así como también nos dice, ¿verdad? En el 13 dice, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, ¿verdad? Esa es la versión Nueva Traducción Viviente, ¿verdad? En otras dice, ¿verdad? Presenten sus cuerpos, ¿verdad? Por eso es que nosotros nos debemos, dice, presentemos completamente o presentemos nuestros cuerpos, ¿verdad? A Dios, ¿verdad? Entréguense completamente a Dios, dice, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. ¿Ok? Y cierra en el 14, ¿verdad? Como para reconfirmar, ¿verdad? Que nos ha liberado del dominio del pecado, ¿verdad? Dice el 14, el pecado ya no es su amo, porque ustedes ya no viven bajo las existencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. ¿Qué beneficio entonces tiene la salvación? Bueno, que fuimos liberados del dominio del pecado. Ese es un gran y enorme beneficio, creo que lo podemos considerar así, ¿verdad? Porque todos en nuestra vida diaria, todos los días, tenemos oportunidad, se nos presentan oportunidades para pecar. O sea, eso es, tanto mujeres como hombres, en todas las áreas de la vida, se nos presentan oportunidades. Pero nosotros, en base a la salvación, ¿verdad? Vamos a decir, no, ya no puedo aceptar, ¿verdad? Esa oportunidad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya me considero muerto al pecado. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros, hermanos? ¿Ok? Sí, sí, estamos. ¿Ok? El pecado no tiene poder sobre mí. El siguiente beneficio que tenemos. Denme un segundito, por favor. El siguiente beneficio que tenemos, ¿sí? Es muy bonito también. Porque la salvación pues nos da la base para la comunión con la familia cristiana. Y vean que esto es importante saberlo, ¿verdad? Y tenerlo presente y sentirnos nosotros como parte de la familia, ¿verdad? Como de la familia de Dios, ¿verdad? ¿Por qué es importante, verdad? Porque nos va a servir a nosotros a tener una base bíblica, ¿verdad? Para ayudar a personas que estén pasando situaciones difíciles, ¿verdad? Con sus familias, que las familias los rechazan o que los abandonaron, ¿verdad? Y que se rompió, ¿verdad? Toda la relación. Entonces, no, mira, que hay una familia, ¿verdad? O sea, que no es la más importante, la familia espiritual, ¿verdad? O sea, que la física. O sea, ¿por qué? Porque Dios está en primer lugar de todo, ¿verdad? Entonces, somos parte de la familia de Dios, ¿verdad? No quiere decir que las otras personas son más importantes que los papás, sino, o sea, aquí el punto es espiritual, ¿verdad? La familia espiritual de la cual pasamos a formar parte, ¿verdad? Con la salvación, ¿de acuerdo? Entonces, es muy bonito este beneficio que obtenemos. Para eso vamos a leer Primera de Juan 5, del 1 al 10, ¿verdad? Porque este nos pone como a través de qué nosotros vamos a obtener comunión con la familia cristiana, ¿verdad? ¿Alguien me lee, por favor, Primera de Juan 5, del 1 al 10? Yo se lo voy a leer, hermano. Gracias. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad.
Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Muchas gracias, hermano. Hay dos aspectos claves que destacan estos versículos. Que Dios es luz, dice, y en Él no hay nada de oscuridad. Y en el 7, ¿verdad? Si vivimos en luz, si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Entonces, ¿cuáles son las condiciones, digamos, para mantener la comunión con la familia cristiana? Uno, ¿verdad? Que seamos luz, dice, que vivamos en la luz, así como Dios está en la luz. O sea, es un estándar bastante alto, ¿verdad? El que nos pone, o sea, no nos dice, así como el presidente Donald Trump, ¿verdad? O sea, ¿qué más? O el presidente de Estados Unidos, o sea, no es ese el estándar de vida que nos está poniendo, ¿no? ¿Sí? O sea, no es una persona, por eso es que nosotros mismos, ¿verdad? Como personas no nos tenemos que ver como que somos el estándar de las cosas correctas, ¿verdad? En la casa, ¿eh? No, es que como yo hago las cosas, así son correctas. Eso quiere decir que yo soy el estándar o la medida de las cosas, ¿de acuerdo? Y no es así, ¿verdad? Entonces, es lo mismo aquí, ¿verdad? Aquí nos está diciendo que vivamos en la luz, así como Dios está en la luz. Entonces, Él es la medida de esta parte, ¿verdad? De la luz, así como Él tenemos que vivir. Entonces, dice, vamos a tener comunión con otros. ¿De acuerdo? ¿Qué afecta? ¿Qué es lo que daña la luz, hermanos? ¿Qué es lo que nos afecta para que no andemos en la luz? El pecado, hermano. El pecado, ¿verdad? Entonces, ¿alguien de ustedes no peca? ¿Alguien? Levante la mano. ¿Alguien que no comete pecado? ¿Sí? Dice, ¿verdad? Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. ¿De acuerdo? Entonces, y ahí nos da la otra parte, ¿verdad? Para vivir en comunión, ¿verdad? En la familia cristiana. Pero si confesamos nuestros pecados, ¿verdad? Dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ahí el tercer beneficio, ¿verdad? De que nos da la base para tener la comunión de la familia cristiana, ¿verdad? Para vivir en comunión con la familia cristiana. ¿Sí? Dos cosas, ¿verdad? Vivir en la luz, ¿sí? Confesar el pecado. ¿De acuerdo? ¿Algún comentario, pregunta, hermanos? ¿Estamos bien? Don José Luis Martínez. Buenas tardes, José Luis, bienvenido. Buenas, gracias. Bienvenido, estimado. Ok. Tercer beneficio, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parece? ¿Les gusta o no les gusta? ¿Qué dicen? La verdad que es importante el confesar el pecado porque eso es algo que no permite un crecimiento espiritual. Y si nos fuéramos al Antiguo Testamento, vemos las consecuencias de cómo Dios castigaba a todos aquellos que cometieran el pecado, ¿verdad? Y tenemos un ejemplo de que no quiso confesar un pecado hasta que Dios le habla, ¿verdad? En el libro de Josué, con el pecado de Acán. O sea, las consecuencias fueron bien drásticas. Entonces, si nosotros igualmente decimos andar en la luz, pero no confesamos nuestros pecados, caeríamos en lo mismo, ¿verdad? Y tendríamos consecuencias nefastas realmente.
porque en realidad el pecado no solo afecta a quien lo comete, sino todo el alrededor nuestro. Entonces, si estamos en una congregación, esa mancha que pueda tener cualquier miembro, ¿verdad? Que podamos tener, va a afectar esa comunión con Dios. Entonces, por ende, igual la familia cristiana se ve afectada por un pecado no confesado. De acuerdo. Muchísimas gracias, hermana. Así es, ¿verdad? Definitivamente. Afecta increíblemente, ¿verdad? En nuestra vida espiritual, ¿verdad? ¿Ok? De acuerdo. Listo. Ahora tenemos el siguiente beneficio. ¿Qué dice? La adopción. Otro beneficio importante, ¿verdad? Y muy reconfortante, ¿verdad? Para nosotros, ¿verdad? Que como hijos de Dios, ¿verdad? Que a través, ¿verdad? De la salvación, en el momento que fuimos salvos, ¿verdad? Fuimos adoptados, ¿verdad? ¿Qué significa esto, verdad? Bueno, número 1, Efesios 2:3. Vamos a comenzar con el hermano José Luis Martínez, si nos puede leer Efesios 2:3, por favor, estimado. Hola, José Luis. Anda buscando. Hola, hola, hola. Dale, tranquilo, está bien, no hay problema, no hay prisa. ¿Puedes leer Efesios 2:3, por favor? Efesios 2:3. Sí. Ok. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ok. Gracias, estimado. Bueno, la adopción significa entonces, en base a Efesios 2:3, ¿verdad? Que se nos sitúe en una familia a la cual no pertenecíamos por naturaleza. Que dice que éramos hijos de ira. Entonces, por naturaleza, o sea, por lo que nos correspondía, no deberíamos ser parte de esta familia. No merecíamos hacerlo. ¿De acuerdo? ¿Sí? En esta versión dice, ¿verdad? Todos vivíamos así en el pasado, o sea, hay que leer Efesios 2 del 1, ¿verdad? Porque allí describe, ¿verdad? Cómo era. Dice, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Dice, por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. O sea, eso era lo que nos tocaba. Pero Él cambió todo eso. O sea, que si dependiera de nosotros, o sea, no pudiéramos pertenecer, ¿verdad? Pero la adopción, ¿verdad? Lo que pasó, ¿verdad? Con la salvación y se nos dio ese beneficio, es, ¿verdad? Que con la adopción, bueno, se nos sitúe, ¿verdad? En una familia, ¿sí? Ahí se nos sitúa, ¿verdad? Somos parte de una familia a la cual no pertenecíamos o no deberíamos de pertenecer por nuestra naturaleza, ¿verdad? Por lo que nosotros hacíamos o cómo vivíamos, dice que siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Ok? ¿Qué más significa la adopción? Hermano Guillermo, Dígame. cuando yo he puesto acá que éramos hijos de ira, ¿verdad? No merecíamos la salvación, pero Dios nos adopta por medio del Señor Jesucristo. ¿Es correcto que lo diga así? Es correcto, así es, porque hay un camino para ser salvo, ¿verdad? ¿Quién dice que es el camino, verdad? Jesucristo, ¿verdad? Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? O sea, por medio de él es que obtuvo la salvación. Así es, hermano. Correcto. ¿De acuerdo? Gracias. ¿Qué más significa la adopción? Vamos a leer Gálatas 4:5.
Vamos a ver, alguien que lo lea, por favor. Gálatas 4:5. Vaya, hermano, de la Nueva Traducción Viviente. Sí, gracias. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Ok, aquí lo está diciendo bien claro, ¿verdad? O sea, a fin de adoptarnos, ¿verdad? ¿Qué significa entonces la adopción? Bueno, que fuimos librados por completo de relaciones malas que teníamos antes, ¿verdad? Y particularmente, ¿verdad? De la ley, dice, ¿verdad? Porque dice, Dios lo envió. ¿A quién? ¿A quién envió? A Jesucristo. ¿Sí? Dios lo envió, Sí. dice, para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, ¿verdad? A fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Aquí confirma, hermana Margarita, ¿verdad? Su pregunta, ¿sí? Que si es correcto decir eso, que es por Jesucristo. Aquí está, Gálatas 4:5 lo confirma. ¿Ok? Muchas gracias. ¿De acuerdo? Entonces, adoptarnos significa, ok, no, miren, ustedes ya no están bajo la ley, ¿verdad? O sea, eso no los mide ustedes ya. O sea, ¿de acuerdo? Fueron librados de eso. ¿Ok? Así que es una gran noticia, ¿verdad? Para nosotros, ¿verdad? El ser adoptados, ¿qué es lo que va significando, ¿verdad? ¿Qué cosas bonitas vamos recibiendo? Vamos a ver qué más significa la adopción. Vamos a leer Efesios 1:5. ¿Alguien, por favor? ¿Un voluntario? Vaya, hermano, lo voy a leer. Gracias. Dice, hermano. en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ok, muchas gracias. Dice que según, esa es la Reina Valera, ¿verdad? Según Sí, hermano. el puro afecto, gracias, hermano, de su voluntad, ¿verdad? O sea, fue un acto voluntario del que adopta, o sea, él dice, ok, yo lo voy a hacer, o sea, nadie me está obligando, yo quiero hacerlo, ¿verdad? En la nueva traducción viviente dice, Dios decidió de antemano adoptarnos, ¿sí? O sea, él ya había, esa era su voluntad, o sea, y fue un acto voluntario, ¿verdad? Que él hizo, ¿verdad? De decir que no, yo los voy a adoptar, dice de antemano. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo, ¿verdad? ¿Ok? Aquí estamos reconfirmando, ¿verdad? Otra vez. Eso es precisamente lo que él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. O sea, lo hizo de buena gana, ¿verdad? No renegando, ¿verdad? Ay, que esto, ¿verdad? Así como nosotros podríamos hacer con nuestros hijos, ¿verdad? Quizás que les damos algunas cosas, pero renegando, ¿verdad? Que están, ni hacen caso, ¿verdad? Y que no sé qué, ni modo, hay que comprárselo, pues, ¿verdad? Ya le damos, ¿verdad? Las cosas, ¿verdad? No, ¿verdad? Él lo hizo de forma muy amable, ¿verdad? Lo hizo de muy buena gana, ¿verdad? Dijo, no, yo los adopto a todos estos, a todo aquel que acepte el llamado, ¿verdad? Yo lo adopto, ¿verdad? Como mi hijo. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Es bonito eso o no es bonito eso? Uh-huh. Sí, ¿verdad? Perfecto. Luego tenemos otro significado de la adopción, ¿verdad? ¿Qué pasó, verdad? Vamos a leer Romanos 8:15. ¿Alguien, por favor? Romanos 8:15. ¿Lo leo yo, hermano? Por favor. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Amén. Muchas gracias. Dice que hemos recibido el espíritu de adopción, ¿verdad? Y eso en esta otra versión, ¿verdad? ¿Cómo se interpreta, digamos, ¿verdad? Dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos.
como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, ¿ok? ¿Cómo es esto, verdad? O sea, imagínense que nosotros adoptamos a un niño, ¿verdad? ¿Sí? Legalmente y emocionalmente, ¿verdad? O sea, lo hacemos con un deseo, lo que tenemos un hijo, por ejemplo, ¿verdad? Y queremos tener otro, ¿verdad? O sea, tenemos ese deseo de tener otro hijo y lo ansiamos, ¿verdad? Y lo queremos, ¿verdad? Y vemos tantas cosas en el país, ¿verdad? Que niños abandonados y eso nos duele, ¿verdad? Nos saca las lágrimas y Dios nos concede, ¿verdad? Que podamos adoptar un niño, ¿verdad? Ese niño no fue concebido, ¿verdad? Por nosotros, pero al recibirlo, ¿verdad? Y hacerlo de forma voluntaria y al hacer el proceso legal, ¿verdad? De firmar documentos y yo podría dejar, ¿verdad? En el documento, no, pero a mi hijo adoptado solo el 5 o el 1% de todas las herencias que haya se le tiene que dar, ¿sí? Puedo decir, no, todo tiene los mismos derechos que mi hijo, ¿verdad? O el que fue concebido por nosotros. Eso es lo que hizo Dios, ¿verdad? O sea, dice, Él nos dio todos los derechos, o sea, tenemos pleno derecho, dice, a todos los privilegios de pertenecer a la familia de Dios, o sea, no reservó nada, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que hizo al adoptarnos, ¿verdad? Él lo hizo y dijo, o sea, no me reservo nada, son adoptados, sí, pero tienen los mismos derechos que mi hijo. De hecho, o sea, en un momento determinado vamos a ver dónde vamos a estar nosotros, ¿verdad? O sea, ¿dónde dice la Biblia que vamos a estar nosotros aún siendo hijos adoptados? Pues, ¿alguien lo sabe? ¿Alguien ha leído algo de eso? ¿Dónde nosotros vamos a estar? ¿Sí? ¿Dónde nos quiere tener Jesucristo? El Hijo que vino a morir por nosotros. Y nosotros hemos adquirido, ¿verdad? También el derecho de hijos y de pertenecer a la familia de Dios, pero por adopción. ¿Sí? Dice que Él nos quiere tener a su lado, dice, como sus hermanos. ¿De acuerdo? Ahí, o sea, no como, no, ustedes por allá van a estar lejos. No, o sea, que Jesucristo dice que está a la derecha de Dios y Él dice que ahí vamos a estar nosotros, dice, con Él, como sus hermanos, dice, ¿se imagínense? Hermano Guillermo, maravilloso, sí, hermano. A mí me dio pena decirte que íbamos a estar a la derecha, porque realmente quien está a la derecha es Jesucristo, ¿verdad? Es correcto, así es. Pero si nosotros somos también sus hijos, bajo la condición de que todos nos han adoptado, ¿verdad? Podemos tener ese privilegio de estar también ahí. Así es. Con nuestro Señor. Así es, y así dice, lo vamos a ver, hermanos, cuando veamos una parte de eso. O sea, que ahí dice que nos quiere tener, ahí vamos a estar, dice, a la par de Él, dice, de Jesucristo. ¿Ok? Entonces, eso es maravilloso, digamos, ¿verdad? O sea, que nosotros, algo que nosotros debemos aceptar, ¿verdad? Y sentirnos de esa forma, ¿verdad? O sea, como privilegiados, ¿verdad? De ser parte de la familia de Dios, ¿verdad? Adoptados por Él, hecho con amor, ¿verdad? Y que tenemos un lugar celestial en donde vamos a estar, al dejar todo esto, ¿verdad? O sea, al dejar todo esto que vemos, que podemos ver, comienza la buena vida, ¿de acuerdo? No es aquí la buena vida, no es aquí, ¿de acuerdo? No es acá. Entonces, cuando dimos el último suspiro, ahí comienza en realidad la buena vida, pues, al lado de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que anhelar. Por eso viene al contexto, ¿verdad? Que hablábamos al principio con el hermano Vázquez, ¿verdad? Que no debemos angustiarnos, estresarnos, ni desesperarnos, ni lanzar, ¿cómo se puede decir? Críticas fuertes, ni insultar, ni nada por todo lo que pase, pues, o sea, Dios tiene definidas las cosas y así tienen que ser. Así tienen que ser. O sea, Dios permite que pasen cada una de las cosas y Él sabe por qué, ¿verdad?
Esta es los últimos, con este terminamos, digamos, el principio de la salvación. ¿Alguna aplicación práctica que le vean ustedes, hermanos, a este tema de los beneficios de la salvación en su vida? Perdón, hermano Guillermo, antes de la pregunta. Cuando la exclamación aquí está entre signos de admiración y dice, Abba Padre, podemos decir de que está como papito, Padre mío, como cariñoso. Como cariñoso, es correcto, así es. Y gracias, hermano, porque iba a comentar algo de eso, ¿verdad? Pero me fui. Precisamente es eso, ¿verdad? O sea, dice, ahora lo llamamos Abba Padre, ¿verdad? O sea, es llevándolo, digamos, a la vida. Si nosotros adoptamos un niño, una niña, ¿verdad? Y al final de cuentas, ese niño, ¿verdad? Esa niña, por el amor, el buen trato, el respeto, ¿verdad? Y la entrega que recibe de nosotros como padres, él nos llega a llamar a nosotros papito, ¿verdad? O sea, como nuestros hijos, ¿verdad? Te amo, ¿verdad, papito? Como cariñosamente, ¿verdad? Ya nos llegan a decir papás, ¿verdad? O si fuera un bebé o un niño grande, por ejemplo, ya, ¿verdad? Que ya sabe que no somos sus papás biológicos, digamos, ¿verdad? Pero al final de cuentas, él ve, ¿verdad? Encuentra amor y de él nace, ¿verdad? Y decirnos papito, ¿verdad? O llamarnos con cariño, papá. Entonces eso es lo que está haciendo referencia ahí, ¿verdad? Ahora nosotros lo podemos llamar Abba Padre, ¿verdad? O sea, cariñosamente, o papito, ¿verdad? Por el amor que recibimos de él, ¿verdad? La misericordia y la gracia que recibimos de él todos los días, pues podemos llamarlo nosotros de esa forma. ¿De acuerdo? Gracias, hermano. Entonces, ¿alguna aplicación práctica, hermanos, que le vean ustedes a esto de los beneficios de la salvación que hemos visto en su vida? ¿Será que nos sirve en nuestra vida? Bueno, yo creo que una aplicación práctica, hermano, es de que en este tiempo podemos descansar, ¿verdad? Porque dice que ya no somos hijos de la ley, sino que hoy somos hijos por la gracia de Jesucristo. Entonces, en el Antiguo Testamento, el hecho de ir a pedir perdón, había que hacer un sacrificio, ¿verdad? Y había una sola persona que tenía acceso al Espíritu Santo, que era el sacerdote. Y toda la gente tenía que andar con el cuidado de no infringir la ley. La ley, es correcto. Porque si no eran apedreados. Entonces, eso en cierta forma, si hoy día fuera así, viviríamos estresados y ya hubiéramos muerto muchos apedreados, ¿verdad? Sí. Entonces, el hecho de ser hijos adoptados y que ya la sangre de Cristo nos cubrió y nos justificó, pues la aplicación práctica es que estamos en una época de descanso, por eso estamos en esta época que Dios nos ha permitido vivir, donde ya la fe y la creencia en que Cristo murió por nosotros y nos rescató de la muerte, pues nada más confiar en Él, creer en sus promesas, y estamos esperando que todas las profecías que deben de cumplirse se cumplan para que nosotros podamos pasar a la diestra del Padre, como usted decía, ¿verdad? Antes, en el Antiguo Testamento, solo era el pueblo hebreo el que tenía esa oportunidad. Entonces, en el Nuevo Testamento, cuando el centurión le pide a Jesucristo de que le sane a su siervo, le dice que no necesita ir hasta su casa, sino que desde ahí puede dar la instrucción. Y ahí es donde Jesús le menciona eso al centurión y le dice que de cierto te digo que nunca había visto tanta fe, ni siquiera en mis propios hijos, sino que en el pueblo que ahora somos los adoptados, ¿verdad? Y ahí es donde él menciona que muchos vamos a estar alrededor de su mesa cuando él venga por nosotros. Amén. Así es que ese es el comentario y la aplicación, ¿verdad? Que estamos en una época donde podemos descansar confiados. De acuerdo, muchas gracias. Lo cual no nos da libertad para el pecado, ¿verdad? Definitivamente. Exactamente.
De acuerdo, hermano. Precisamente, quizás ese comentario iba a ser yo, hermano, que realmente somos justificados y Él nos limpia, ¿verdad? Pero en nuestra humanidad pecaminosa, todos los días estamos expuestos al pecado. Y pecado es pecado, ¿verdad? No hay tamaño de pecado, no hay chiquito, grande, o mediano. Y aunque digamos que hemos muerto en la carne, ¿verdad? Y que somos cristianos, Pablo llamaba a los creyentes, ¿verdad? A liberarse del pecado. Y creo yo que ese es un día a día, hermano, ¿verdad? Morir en la carne y esforzarse para no pecar, aunque lo hagamos inconscientemente. Porque conscientemente creo yo que nadie va a querer pecar, pero inconscientemente a veces lo hacemos. Entonces, creo yo que es una tarea diaria, Es correcto. ¿verdad? Segundo a segundo. Las mujeres tienen, pregunto, hablando, separando mujeres y hombres, las mujeres tienen oportunidades de pecar, pregunto, ¿se les presentan oportunidades de pecar en su día a día? Claro. Ajá, hermanos. En todo momento. ¿En qué áreas, hermanos? Pues a veces criticamos, a veces quizás no lo decimos, pero vemos y, o sea, y empezamos a maquinar en nuestros pensamientos, ¿verdad? Pero igual, o sea, somos pecadores, entonces, pero lo bueno es que debemos reconocer a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Y confesar ese pecado, porque el no confesarlo nos trae consecuencias nefastas. Y si hemos sido adoptados y hemos sido impuestos en una familia, o sea, vamos a afectar a la familia si no confesamos. O sea, para mí una aplicación práctica sería esa. O sea, a mí no sé por qué, pero cuando hago la comparación del no confesar el pecado y confesarlo, siempre se me viene a la mente, no sé, el pecado de Acán y versus la desobediencia de Jonás, ¿verdad? La diferencia que existió entre ellos dos, porque uno sí confesó, ¿verdad? Y el otro no. Entonces, ¿cómo Dios actuó, verdad? En beneficio o en perjuicio, según si nosotros confesamos, ¿verdad? Tenemos esa oportunidad de poder acercarnos y mantener esa relación de comunión con Dios, pero igual tenemos que confesarle nuestros pecados en arrepentimiento, ¿va? No le voy a confesar y lo voy a seguir haciendo, pues, entonces no saldríamos de nada. De acuerdo. Muchísimas gracias. Muy amable. Excelente. A ver, José Luis, ¿algún comentario, estimado? Hermano, yo quería ahondar un poquito más en el tema, ¿verdad? Porque, dígame, sí. Como decía la hermana Margarita y la hermana que acaba de hablar también, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de pecado, muchas veces el sistema o lo que o cómo nos hemos educado o los valores que cada uno haya tenido son diferentes, porque no son los mismos los valores de una persona que está en cuna de oro, un rico, a los valores que pueda tener una persona que nació en el campo o que nació en una colonia marginal, ¿verdad? Sí. Entonces los valores son diferentes. Lo que para uno es pecado, para el otro no es pecado, ¿verdad? Porque así fue concebido en su crecimiento. Por eso es importante leer la Biblia todos los días, porque quien nos va a dar la luz de qué sí es pecado y qué no es pecado, nada más es la palabra, ¿verdad? Sí. Por eso es que cuando el rey David, creo que no sé si es en el capítulo 19 de Salmos, él cuando hace una oración, él le pide al Señor, él se desgarra la ropa, se llora amargamente y él pide perdón por dos tipos de pecados. Los pecados inconscientes, aquellos pecados que ya los traemos arraigados en nuestro corazón, y aquellos pecados conscientes. Y él le dice, ayúdame a que aquellos pecados conscientes, ayúdame a no cometerlos para no pecar contra ti. Y aquellos pecados que yo cometo, si ya por naturaleza, límpialos con tu sangre y hazlos blancos como la nieve.
O sea, el pecado, hay pecados que quizás nosotros ni los podemos identificar porque tal vez hace falta llegar a lo más profundo de la palabra, pero eso no nos impide pedir perdón por esos pecados también, ¿verdad? Por eso es que no hay justo ni a uno, porque el único que no ha pecado, que nunca pecó, fue Jesucristo. Amén. Exactamente, hermano, así es, y es de, ¿cómo se llama? Ponerle atención, ¿verdad? Mucha atención a esa parte, definitivamente, ¿verdad? Y poder, sí, confesar y pedir perdón por todo ese tipo de pecados, ¿verdad? Que muchas veces quizá ni cuenta nos demos, ¿verdad? Pero ahí están, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. ¿Ok? ¿Alguien más? José Luis, no sé si tenés alguna opinión. Bueno, sí, estaba leyendo aquí en Gálatas 4:7 que nos dice que ya no somos esclavos del pecado, ¿verdad? Sino que somos hijos. Y si somos hijos, también somos herederos por medio de Dios, herederos de Dios por medio de Cristo. Entonces, es cierto, el pecado está siempre a la luz del día y en todo momento. Pero también tenemos que estar seguros de que ya no somos esclavos al pecado, ¿verdad? Aunque muchas veces decimos que Satanás me tentó, pero Satanás no tienta a nadie, sino que es nuestra carne la que nos hace muchas veces reaccionar al pecado, ¿verdad? Entonces estamos viendo de que la adopción nos dice de que según el versículo que leímos en Gálatas 4:5, que dice que para redimir a los que estaban bajo la ley. Sí. Nosotros antes estábamos bajo la ley, hoy ya no. Entonces, Sí, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, somos adoptados por nuestro Señor Jesús como hijos de Él. Entonces, como hijos de Él tenemos que ser obedientes a Él, ¿verdad? Igual lo que decía el hermano Carlos, ¿verdad? Depende la forma en cómo hemos sido orientados, ¿verdad? Así que creo yo de que si antes éramos esclavos, hoy ya no. ¿Verdad? De acuerdo. Muchísimas gracias. Excelente. Es importante, ¿verdad? Tener claro eso y que de esta lección nos vayamos con eso, ¿verdad? O sea, aprendido, ¿verdad? O sea, que ya no tiene poder sobre nosotros, ¿verdad? O sea, el pecado, ¿verdad? Que nosotros ya fuimos llenos de un poder que le dice no a esas situaciones que se nos presenten en el día a día, ¿verdad? Que son oportunidades para pecar, ¿verdad? Por una pequeña mentirita o una cosa grande que puede ser, ¿verdad? Ok, familia Escobar, ¿quisieran opinar algo, hermanos? Buenas tardes a todos. Buenas Perdón, tardes, hermano Carlos. No hay estado pena. así solo sin cámara porque estamos fuera. No hay pena, hermano. Está bien. Yo tal vez solo hacer una similitud, digamos, entre la parte de la adopción terrenal, digamos, de aquí en tierra, pues lo humanamente, todo el proceso que lleva, pues, ¿verdad? De cuando alguien quiere adoptar a un niño, ¿verdad? Principalmente una niña, lo que sea, pues, ¿verdad? Todo el proceso fiscal, todo lo que tiene que pasar, pues, ¿verdad? Y aún así yo creo que para cuando alguien adopta a esta persona es porque en realidad no la ama, pues, ¿verdad? Sino que le tiene cariño, creo yo, ¿verdad? Sí. Y al final, pues, obviamente con el tiempo, así como nos pasa, yo creo que pasa, porque nunca lo he visto, nunca lo he vivido, pues, pero solo lo he visto que lo viven algunas personas que conozco. Y es un proceso que va llevando a un amor, pues, ¿verdad? Ya verdadero, pues, ¿verdad? Ya de pasar con las personas y todo, pues, ¿verdad? Y nosotros hemos tenido la oportunidad que nos lo han regalado, pues, así como han dicho muchos hermanos. No hemos pasado por ningún proceso difícil de que abogados, meter otras personas, llevar testigos de que uno es buena persona, etcétera, etcétera, pues. Sí. Sino que el Señor nos lo regaló por el Señor Jesucristo. Bueno. Así que quería hacer solo esa similitud, hermano, por el gran amor que nos tiene el Señor, pues, ¿verdad? Que nos regaló la salvación, pues, ¿verdad? Entonces, lo menos que podemos hacer, creo yo,
es portarnos bien y hacer lo mejor por nuestro prójimo, pues, ¿verdad? Que es lo que nos pide Él, pues, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque lo estamos amando a Él en este momento, pues, también, ¿verdad? De acuerdo. Solamente, hermano, solamente. Gracias. Dígame, José Luis. Sí, en primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Verdad? O sea, muchas veces el pecado nos hace sentirnos culpables, ¿verdad? O andamos cargando con eso, pero sabemos de que tenemos un abogado al cual podemos recurrir y confesar, ¿verdad? Nuestro pecado. Él es nuestro abogado. Porque si nosotros no confesamos con nuestro abogado Jesucristo, el pecado, Satanás va a andar siempre ahí. Pecaste, ¿verdad? Pecaste. De acuerdo. De acuerdo, muchas gracias. Sí, definitivamente, ¿verdad? Eso es lo que va a pasar, ¿verdad? Y como decía también el hermano Carlos Escobar, ¿verdad? Tenemos que ser, lo menos que podemos hacer es ser agradecidos, ¿verdad? O sea, de lo que hemos recibido, ¿verdad? Por gracia. Y acuerden, y al principio hablamos de que hay una forma, ¿verdad? De demostrar nuestro agradecimiento a alguien, pues, o sea, había una forma, solo una palabra es, ¿verdad? De cómo se demuestra agradecimiento, ¿no? ¿Cuál es esa palabra? ¿Ustedes recuerdan? ¿Cómo vamos a demostrar que somos agradecidos? ¿O cómo sus hijos a ustedes les demuestran que son agradecidos? La obediencia, hermano. Obedeciendo, ¿verdad? Simple y sencillamente, ¿verdad? Entonces, eso es todo, ¿verdad? Ahí vamos a demostrar que somos agradecidos, ¿verdad? De lo que hemos recibido. ¿Ok? Hermanos, hemos terminado el principio 1, ¿verdad? De la salvación. Esperamos que nos llene, ¿verdad? Esta palabra que hemos recibido, ¿verdad? O sea, nos sintamos, como hemos leído hoy, ¿verdad? Adoptados, ¿verdad? Nos sintamos amados por Dios, nos sintamos justificados, ¿verdad? Y lo podamos vivir. Repasen la lección, porque estas son herramientas para evangelizar, ¿sí? O sea, esto que hemos recibido de la salvación es una herramienta para evangelizar con quien ustedes tengan contacto, quienes Dios les ponga en el camino, que no conoce al Señor. Es esto, ustedes pueden tomar, ¿verdad? Estos versículos bíblicos y mirar, o sea, ¿qué pasa, verdad? Cuando sos salvo, ¿qué obtenés, verdad? O sea, y todo lo que pasa en tu vida. Entonces, son herramientas para evangelizar, ¿verdad? Para nosotros. Así que repasen, ¿verdad? El principio 1, léanlo, vuelvan a leer, ¿verdad? Y utilícenlo, pues, vivámoslo, disfrutémoslo nosotros que ya lo tenemos, ¿sí? Y llevémoslo a los que no lo tienen. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Ok? Muchas gracias, hermanos. Ha sido un placer verles nuevamente. Vamos a terminar acá. Vamos a orar para cerrar. Y en la próxima semana vamos a hablar de una persona, ¿verdad? Que es la más interesante del mundo, ¿verdad? La más interesante del cielo y de la tierra, ¿verdad? Jesucristo, ¿verdad? Ese es el siguiente principio que vamos a ver, ¿verdad? ¿De acuerdo? Así que estemos ahí animados, ¿verdad? Y con muchas ganas para la próxima semana también. Le voy a pedir, hermano Carlos Escobar, si me hace el favor de orar para cerrar la reunión. Y pues quedamos despedidos. Ha sido un placer verlos nuevamente, hermanos. Gracias a todos por haberse conectado. Hermano Carlos. Gracias, hermano, con gusto. Gracias. Gracias a todos anticipados. Gracias, Señor, por un día más de vida que nos ha regalado, Padre. Gracias por su misericordia con cada uno de nosotros, Señor. Aprovecho antes para pedir perdón por todos los pecados que hemos cometido, Padre lindo, de pensamientos, palabras, Señor, de toda manera que lo hemos hecho, Señor, le pedimos perdón. Sabemos que usted es misericordioso y tiene gracia con cada uno de nosotros, Padre. Le pedimos, Señor, que todo lo que hemos visto este día, Padre, sobre todo lo que usted nos ha enseñado, todo lo que usted nos ha dejado, todo lo que usted ha hecho por nosotros, Señor, pues quede en nuestra mente, quede en nuestros corazones, para poderlo
poner en práctica, Señor, con otros hermanos que no conocen de usted, Señor. Le damos las gracias por todo lo que nos ha dado, Señor. Esta salvación que nos ha regalado, Padre, como repito, por su gracia, Señor, con cada uno de nosotros. Pedimos que se quede siempre con nosotros en cada uno de nuestros hogares, Señor. Pedimos de que guarde y que pues el día de mañana nos permita estar en el culto, Señor, y los que no puedan llegar, pues que lo puedan escuchar, Padre. Oramos, Señor, y le damos las gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Muchas gracias. Dios le bendiga. Hermanos, bendiciones a todos. Bendiciones. Gracias, Bueno, amén, hermanos. amén. Bendiciones. Buenas Bendiciones. noches. Buenas noches. Buenas Dios Buenas les noches. bendiga, hermanas.